Francisco dice que las relaciones fuera del matrimonio no son un pecado grave. No hay duda que entre más doctrinas o más enseñanzas saca el catolicismo, pues más se hunden en el pecado. Porque vayamos a verlo bíblicamente, a ver si las relaciones fuera del matrimonio no son pecado. Este líder católico puede darle una interpretación a su gusto para congraciarse con sus seguidores, pero vayamos a ver lo que dice la Biblia. Primero vayamos a ver lo que dice la nota. Dice que una declaración hecha en respuesta a preguntas sobre casos escandalosos, casos de escándalos sexuales que involucran el clero de la Iglesia Católica. El Papa, dice Francisco, afirmó que las relaciones fuera del matrimonio no es un pecado tan grave. Para él no es un pecado tan grave, dice Francisco. El líder de la Iglesia Católica viajó desde Grecia de regreso a Italia el pasado miércoles 8 de diciembre y mantuvo la ya tradicional audiencia de periodistas respondiendo preguntas, y uno de ellos fue la renuncia del arzobispo de París, quien renunció la semana pasada por una relación con una mujer. Se le hicieron la pregunta en caso a la renuncia de este arzobispo y la respuesta es no, no es un pecado tan grave el tener relación fuera del matrimonio. Pero yo quisiera compararlo con la Biblia. La Biblia vamos a ver si es pecado o no. Bíblicamente vamos a hablarlo. Dice la Biblia, Primera de Corintios capítulo 6, aquí el versículo, vamos a empezarlo aquí, de este versículo 7. Así que de cierto dice, ya no es falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no, si no sufrís más bien el agravio. Volquémonos al 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Prestemos atención en esto. No erréis, ni los fornicarios, esto es, tener relaciones antes de casarse, fuera del matrimonio. Los fornicarios, los idólatras, de esto se está lleno el catolicismo, de imágenes, de ídolos, los idólatras. Los adúlteros, personas que tienen relaciones, estando casados, tienen relaciones con otra mujer, y viceversa. La mujer estando casada tiene relaciones con otro varón. Los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, que se emborrachan ahí con la misa, etcétera. Ni los maldicientes, ni los estafadores, los estafan con las misas, pensando, diciéndole que a través de la misa, pues, pueden sacar a las almas del purgatorio, el cual no existe. Bueno, pues tales personas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Y esto ahora es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Ahora bien, meditemos en esto. Dice que los fornicarios, en lo que estamos tratando el tema, los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios, lo dice aquí la palabra. Y es palabra de Dios, pero tristemente, como la gente está ciega y pues sigue a su líder católico, aunque les presente aquí lo que dice la Biblia, van a seguir creyendo a su líder. Pero es triste y es lamentable, porque aquí está claro en la Biblia, pero si no se medita o si no se escudriña, o bien si no se cree, van a seguir siendo, no, Francisco dijo esto, él es el líder católico, él sabe más incluso que la Biblia, y si él dice que no es pecado tener relaciones fuera del matrimonio, no es un pecado grave, no lo es, pero la Biblia me dice aquí que tales personas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué? ¿Quién más? ¿Quién tiene más poder? ¿Las palabras de un líder que lo está guiando por el monte o por el camino equivocado, o la palabra de Dios que ya fue inspirada por el Espíritu Santo? Juzguen ustedes. Pero vuelvo y repito, hay gente que, aunque le presente aquí con la Biblia, no va a creer. Dice que no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los que se echan con varones. Aquí entra el homosexualismo, los ladrones, los ávaros, los borrachos que se borrachan en la misa, con las misas, los maldicientes, los que estafadores. Todos estos no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué significa no heredar el reino de Dios? Pues no entrarán al cielo, no tendrán herencia con el Señor. Volvamos a la nota, porque la nota sigue diciendo, sigue que Francisco, dice, luego reafirmó
la doctrina católica sobre los pecados veniales y los pecados mortales, diciendo que la ira y el orgullo son más serios que la lujuria. Los pecados de la carne no son los más graves, dijo el Papa. O sea, que los pecados que uno comete con el cuerpo no son tan graves. La ira y el orgullo son mayores todavía que la lujuria. Esa es su opinión. Es cierto que el orgullo, ser orgulloso, altanero, soberbio, pues es pecado, puesto que Dios humilló a Nabucodonosor. Dice que se exalta, dice la palabra, Dios lo va a humillar. La ira también puede llevar a pecar. Pero eso no excluye que el pecado de la lujuria o el pecados que son de la carne, los frutos de la carne, pues estos no sean graves. Eso no le excluye. Un pecado, los pecados veniales que según, vamos a ver qué es un pecado venial. Dice que de acuerdo a la teología moral católica, el pecado venial que deja que la caridad siga existiendo en el hombre, constituyendo un desorden moral que está relacionado con la falta de amor, la violencia, la incredulidad, el rechazo y la burla. Y aquí está lo tremendo, dice, y no rompe la alianza con Dios. Según ellos, bueno, es que, ay, santo Dios, porque no sé hasta dónde llega el engaño, porque han catalogado incluso los pecados como pecado venial, pecado capital y pecado mortal. Pero la Biblia llama pecado, pecado. No hay pecado color rojo, negro, blanco. Todo la Biblia es pecado y todo pecado tiene su repercusión, tiene su parte en el lago de fuego. Pero dicen que el pecado venial, según los católicos, pues es un pecado que es un pecado leve, pero que no es un pecado que te vaya a apartar de la presencia de Dios. La Biblia me dice que Dios aborrece al pecador. Lo dice la palabra del Señor. No es que Dios ame al pecador. Dios lo aborrece, está irado con el pecador. Si el pecador se arrepiente, Dios lo perdona. Pero no es que un pecado que según el venial castigo lo catalogan por el catolicismo, pues vaya, no sea un pecado grave, como dice aquí el Papa Francisco. Son graves esos pecados. Y que la ira y el orgullo son más serios que la lujuria. Los pecados de la carne no son los más graves. Claro que son graves los pecados de la carne. Los pecados de la carne, todos son graves. Se peca contra el cuerpo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque mucha gente dice, no, es que mi cuerpo es mío. Es mi propio cuerpo, yo puedo hacer de él lo que yo quiera. Así dice la gente. El cuerpo no le pertenece al hombre, es Dios que se lo dio y es prestado. Así le dice la palabra del Señor. Y según los informes, el Papa Francisco aseguró que la conducta del arzobispo lo llevó a aceptar su renuncia, porque fue un fracaso de su parte, un incumplimiento del sexto mandamiento, pero no total. O sea, no adulterarás, pero no total. No, total, un pecado leve. Fue un pecado leve, no hay que ser tanto problema por ello. Ahí hay pecado, pero no del peor tipo. No del peor tipo. Se la paso, se la podemos pasar. Bueno, si se arrepiente, Dios lo perdona, pero si no se arrepiente y muere en ese estado, va derecho al lago de fuego. Lo dice la palabra del Señor. Reiteró el Papa el mandamiento, se va a condenar el adulterio, que es moldeado por la práctica del sexo fuera del matrimonio. El dogma de la Iglesia establece el celibato para el clero, que en la práctica significa abstinencia sexual. Esto es un problema que ha surgido al catolicismo, el celibato, puesto que hay sacerdotes homosexuales a causa del celibato. Por último, añadió Francisco que su decisión de aceptar la renuncia del arzobispo no fue de un juicio. Fue condenado, pero ¿quién dice? Por la opinión pública, por los chismes, ya no podía liderar. O sea, ya no podía liderar solamente por la opinión pública, no por el pecado, por los chismes, pero no por el pecado. Entonces, si no hubiera existido una opinión pública, podía seguir liderando. Si no se hubiera descubierto el pecado, entonces según él, sí podía seguir liderando. Si no hubiera salido a la luz, él podía seguir liderando, aunque estuviera en pecado. ¿Cómo los tienen? Aunque haya tenido su mujer y estuviera en adulterio, fornicación, pues tú puedes seguir liderando. Dice,
Acepté la renuncia no en el altar de la verdad, sino en el altar de la hipocresía, dijo él. Pero vamos a ver también otro, de donde dice este Papa Francisco, este líder católico, acerca de los pecados de los frutos de la carne que no son los más graves. A Gálatas capítulo 5. Ahí nos va a decir si son graves o no. Todo esto los pecados de la carne. Dice, las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19 de Gálatas 5. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y de todo esto está lleno el catolicismo en el Vaticano. Y todo esto. Hay adulterio entre los hombres por no permitirles casarse, fornicación, hay inmundicia, hay idolatría, hay hechicerías, hay todo esto, hay herejías, envidias, homicidios, todo. Santo Dios. ¿Por qué? Porque es que hay que ser sinceros. Les prohíben el casarse, por eso entran en la fornicación, el adulterio, todo eso. Y ahí está. Son obras de la carne, la hechicería, la idolatría, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, pero no heredarán su parte en el reino de Dios. Y aparte de esto, todas estas cosas son las que decía el Francisco, que no son los más graves, pero aquí están los frutos de la carne, aquí están las obras de la carne, adulterio, inmundicia, fornicación, inmundicia, lascivia, todos estos son del cuerpo y están incluidos también aquí con la ira, que dice el Papa que no son iguales, es más grave la de la carne que la de la ira, y están en el mismo lugar, las borracheras, las orgías, todo eso son pecados que afectan el cuerpo, en la carne. Pero todos, dice la Biblia, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Pero lo que estamos viendo. Y tristemente, como dije anteriormente, gente le cree a esas enseñanzas falsas que habla ese líder católico. Dios tenga misericordia y les abra los ojos. Tristemente, muchos no creerán y dirán, no, pues este video, no, ese hermano no tira mucho, no, solamente pues predica contra el catolicismo y este hermano no, arrepiéntase, dirán, pero es palabra de Dios, les los puso a través de la Biblia, es palabra de Dios, pues hay que recibirla. Es que, si le gustó el video, le pido que le dé me gusta y comparto, y no se deje engañar por las enseñanzas erróneas, mejor, como escudriña la palabra, como lo hemos puesto aquí, a través de la Biblia, escudriña la palabra, y sigamos adelante en los caminos del Señor. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.